Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, profe. Vale, Sí, señor. entonces, pues nosotros habíamos quedado que hoy vamos a ver algunas generalidades de la estructura de la glándula mamaria. La glándula mamaria ella hace parte de la piel y es una glándula dérmica que está modificada y tiene, digamos, su función es sudorípara, es una glándula exocrina. Entonces, antes de continuar con esta presentación, ¿ustedes están observando esta tabla? Sí, profe. Vale, entonces la glándula mamaria presenta particularidades por especie, principalmente en el número y la ubicación de las glándulas, así como en el número de conductos que van a encontrarse dentro del pezón o dentro de la papila, los conductos papilares que tiene cada una de las papilas, papila o pezón. Entonces, la glándula ella se compone de un cuerpo que es, digamos, el tejido glandular y una proyección que se denomina papila o pezón. Y dentro de esa papila o pezón vamos a encontrar unos conductos, y son los conductos del pezón o los conductos papilares. Entonces, la particularidad por especie principalmente está formada por el número de mamas que tiene cada una de las especies. En el caso de los carnívoros, están ubicadas en la región torácica, abdominal e inguinal. ¿Por qué ubicamos esta tabla acá? Resulta que uno de los grupos que me envió el adelanto que tenía de ABP dice que las cerdas tienen mamas en el cuello. Eso no es cierto. En el cuello ninguna especie tiene glándulas mamarias. En el cerdo son torácicas, abdominales e inguinales. Estamos para el grupo que me envió ese horror ahí. Entonces, con respecto a los carnívoros, entonces el carnívoro tiene de 8 a 10 mamas y están distribuidas en la región torácica, abdominal y las inguinales. En el caso del equino solamente son 2 y están ubicadas en la región inguinal. Cada uno de los pezones tiene dos papilas. Dos papilas. Fíjense ustedes que en las especies, en la perra y en la gata, en la perra hay de 6 a 20 conductos de la papila. Y en la gata hay de 5 a 7, hay mucho menos. En el equino hay 2 glándulas mamarias o 2 mamas y están ubicadas en la región inguinal. En el caso del bovino hay una sola que está formada por 4 cuartos, ¿sí? Por 4 cuartos o 4 grupos de mamas, 4 mamas, que están reunidas en un solo sitio, que es en la región inguinal, y tenemos un conducto por papila, un conducto papilar por papila. Igual que, entonces, la diferencia que hay entre los pequeños rumiantes es que en lugar de ser 4, solamente presentan 2, pero ellas también tienen un solo conducto. Es decir, el número, lo que cambia en los rumiantes es el número de mamas. Entonces, el bovino tiene 4 y los pequeños rumiantes tienen de a 2. Y están en la región inguinal. Con respecto al cerdo, el cerdo es la especie que mayor cantidad de mamas tiene entre 10 y 18, y los conductos por cada una los conductos papilares por papila son de 2 a 3 y son torácicas, abdominales e inguinales. ¿Por qué son mayor cantidad de mamas? Por la mayor cantidad de crías. Entonces, la glándula mamaria es la estructura secretora de leche, está compuesta por unos complejos mamarios, por el pezón y un sistema de conductos,
y lóbulos que conforman el tejido secretorio. Estas glándulas son modificadas, es decir, es una glándula de la piel que es modificada, es un tipo de glándula sudorípara de tipo exocrino. Entonces ellas constan de un aparato suspensorio. Es decir, la glándula mamaria en los mamíferos domésticos se encuentra fijada en la pared ventral del cuerpo por tejido conectivo. Está fijada por unos ligamentos. Entonces, los ligamentos que la fijan al tronco son los ligamentos de la fascia externa del tronco. El aparato suspensorio posee entonces unas láminas, que son las láminas laterales, 2, y unas láminas mediales, que se originan, penetran dentro del interior de la glándula mamaria. Entonces es la piel y los ligamentos suspensorios laterales y los suspensorios medio o mediano. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es el aparato suspensorio, entonces el ligamento medio o ligamento medial y los ligamentos laterales. Son pliegues de tejido conectivo que vienen a juntarse con lo que nosotros habíamos hablado cuando veíamos las paredes del abdomen. En el caso de la región prepúbica o de la región inguinal, la región inguinal izquierda e inguinal derecha, entonces tenemos que el aparato suspensor, los ligamentos laterales entran a formar parte de lo que deriva de la túnica flava o la túnica amarilla, que la van a suspender lateralmente. Ya la mama como tal, entonces está el tejido mamario y los conductos lactíferos o los senos lactíferos, que son los que van a transportar la leche producida en los alvéolos a través de los ductos alveolares hacia el pezón y del pezón pues al exterior. Entonces el parénquima de la glándula, es decir, el cuerpo de la glándula mamaria es este tipo glandular y está encargada de la secreción y la producción de leche y las correspondientes vías de conducción dentro del tejido conductivo, no conectivo sino conductivo, es decir, los conductos. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que son los ductos lactíferos, ¿sí? Los ácinos de la glándula y los conductos, es decir, la cisterna, toda esta cavidad se denomina cisterna de la mama. Y la cavidad dentro del pezón o dentro de la papila es la cisterna de la papila o cisterna del pezón. Y los orificios, el orificio externo de la glándula. Entonces el parénquima secretor, los alvéolos y las células. Entonces el alvéolo es la unidad funcional y estructural que es la que secreta la leche. Esos alvéolos están rodeados de células musculares contráctiles mioepiteliales que son estimuladas por la producción de oxitocina. La glándula mamaria, digamos que estos alvéolos están rodeados de capilares arteriales y venosos. La glándula mamaria tiene un gasto cardíaco enorme. Digamos que para producirse un litro de leche, tienen que pasar más o menos entre 800 o 1000 litros de sangre por la glándula mamaria. De esa sangre se convierte en leche. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor diámetro. Están formados por una sola capa de tejido que permiten intercambio de sustancias entre la sangre y las sustancias que se encuentran alrededor de ella. Las células mioepiteliales son células planas que rodean a los conductos secretorios. Y el conducto galactóforo es un número de conductos enormes que transportan la leche desde los lóbulos producidos de la leche producida en los alvéolos a los lóbulos de la glándula mamaria. El parénquima desde adentro hacia afuera, entonces está formado por lóbulos, conductos lactíferos, el anillo de Furstenberg, el seno lactífero, la cisterna del pezón,
el canal del pezón y el orificio del pezón, que es el lugar por donde se expulsa la leche. Entonces, el seno lactífero o la cisterna de la mama y la cisterna del pezón. Entonces, ¿qué es el anillo de Fürstenberg? Entonces, la parte papilar del seno lactífero está separada del ducto papilar por medio de un pliegue mucoso denominada roseta de Fürstenberg. El anillo de Fürstenberg es el plexo venoso que separa la parte papilar de la parte glandular. Él cumple una función supremamente importante, que es evitar la salida de la leche o la salida involuntaria de la leche, que solamente se abre en el momento del ordeño, en el momento del amamantamiento. Si por alguna razón hay algún tipo de trastorno que dañe ese anillo venoso, que separa el ducto de la mama o la cisterna de la mama con la cisterna del pezón, están separados por ese anillo venoso de Fürstenberg. Si hay algún tipo de trastorno, pues la leche sale involuntariamente. El esfínter del pezón. El pezón, recuerden ustedes que el pezón de la glándula mamaria, él hace parte de las aperturas naturales del cuerpo. Es decir, él no tiene hipodermis o tejido subcutáneo. Ese esfínter está formado por músculo estriado que está ubicado ventralmente al canal del pezón y representa la parte terminal del seno lactífero. Él es el encargado de la apertura del canal o la cisterna del pezón, permitiendo la salida de la leche, que es este canal que está acá, permitiendo la salida de la leche. Entonces aquí tenemos el anillo de Fürstenberg y acá tenemos ya dentro del pezón, entonces tenemos la cisterna del pezón y el orificio de la papila o el orificio del pezón. Entonces este es el esquema: los alvéolos, los lóbulos, de los lóbulos a los conductos lactíferos, los ductos lactíferos a la cisterna de la mama o a la cisterna de la glándula, la cisterna o anillo de Fürstenberg, y aquí vamos a tener la cisterna del pezón y el orificio del pezón. Entonces la roseta de Fürstenberg aquí está esquematizada, es el sitio que separa a la cisterna de la glándula o la cisterna de la mama con la cisterna del pezón. Ya con respecto entonces a la irrigación de la glándula mamaria. La glándula mamaria recibe, como yo les decía, tiene un gasto cardíaco enorme y la recibe a través de varias arterias. Es decir, no es solamente una arteria, sino varias arterias tienen que ver con la irrigación de la glándula mamaria. Entonces acá, por ejemplo, en este esquema nos dicen que la aorta abdominal, está la aorta abdominal, de la aorta abdominal la arteria ilíaca externa. La ilíaca externa, la arteria tronco pudendo epigástrico, y de ahí salen las ramas arteriales, craneal y caudal para la glándula mamaria. Aquí por otro lado nos hablan de la aorta ascendente, el tronco brachiocefálico, aquí está mal anotado el nombre, es el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico se origina una arteria que se llama la arteria subclavia, y de la arteria subclavia una arteria que se llama torácica interna. De esa arteria torácica interna se origina una arteria que es la arteria epigástrica craneal, que es encargada de irrigar a los cuartos o a las mamas anteriores. En las especies pues está claro que va a irrigar las torácicas, las especies que no solamente tienen inguinales, las torácicas y las abdominales. En el caso de las inguinales, pues solamente va a irrigar a las mamas ubicadas en la región o en la parte craneal de la región inguinal. Entonces, la irrigación de retorno por las venas, son tributarias de la. Entonces, acá tenemos la irrigación. Entonces, hay varias fuentes de irrigación, pero las principales fuentes de irrigación son la aorta ascendente, la aorta descendente, la aorta abdominal y en la parte, el tronco pudendo epigástrico. Entonces, todo este conjunto de la sangre que proviene de esas tres arterias se van a encargar de la irrigación de la glándula mamaria. Aquí en este esquema nos esquematizan una glándula mamaria de
de una especie que solamente tiene dos papilas, que podría ser un pequeño rumiante o una yegua. Entonces la irrigación depende de la aorta ascendente. Miren, fíjense que acá no esquematizaron la arteria torácica interna, esquematizaron la vena, que sería la irrigación de retorno. Pero ella tiene tres procedencias: tronco pudendo epigástrico, aorta abdominal, arteria ilíaca externa y la arteria torácica interna. La arteria torácica interna, que en esta imagen no la esquematizaron. Es decir, las tres fuentes de la irrigación de la glándula mamaria. Con respecto a la inervación, entonces, la glándula mamaria, la inervación de las mamas está dada por el nervio iliohipogástrico, el ilio inguinal y el génito femoral. Recuerden que estos nervios son los que forman, ¿sí?, o forman parte de lo que se llama el plejo lumbo sacro, pero estos dos primeros, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, provienen de la región lumbar. Es decir, son las ramas ventrales de los nervios espinales lumbares que tienen nombre. Recuerden que este es el L1 y esto es L3. Ilio hipogástrico craneal, L1, ilio hipogástrico caudal, L2, ilio inguinal, perdón, L3. Y génito femoral, L4. Y la parte caudal está inervada por el nervio pudendo. Recuerden que el nervio pudendo se origina de las ramas ventrales de los nervios sacros. Arco reflejo. Vale. El desarrollo de la glándula mamaria, entonces, tiene características, digamos que por sexo. En el caso de la hembra, entonces, la producción de progesterona y prolactina. El calostro, bueno, esto ya son estructuras cosas que ustedes ya habrán visto en la acción de la hormona. Entonces, los estrógenos, la progesterona, la prolactina, la oxitocina y la adrenalina, que inhibe la producción de leche. Entonces, las glándulas mamarias por especie. Está dividido en dos complejos mamarios asimétricos, uno izquierdo y uno derecho, dos o tres ductos papilares, y los pezones no presentan pelo. Y recuerden, un dato importante que hay que marcar acá es que el pezón como tal no presenta hipodermis. Los ovinos, los pequeños rumiantes, el sistema mamario está ubicado en la región inguinal, posee solamente dos complejos mamarios, un pezón izquierdo y un pezón derecho, y presenta un solo conducto papilar por pezón, que facilita, digamos, todos los procesos de terapéutica y de profilaxis de las afecciones de la glándula mamaria, pero principalmente las mastitis. El pezón presenta pocas cantidades de pelo. La ubre en los bovinos está ubicada también en la región inguinal del animal, en la región prepúbica, entre las dos regiones inguinales. Está compuesta por dos complejos mamarios, izquierdo y derecho, divididos por un ligamento suspensorio que se llama el ligamento suspensorio medio, y formada por cuatro componentes a los que se les denominan cuartos. Hay unos cuartos anteriores y unos cuartos posteriores, o craneales y caudales. En cada uno de esos complejos mamarios hay un solo conducto por papila. Entonces, cada cuarto presenta una unidad glandular propia. Es decir, no están unidas ni están relacionadas una con la otra, son independientes las unidades glandulares. Cada cuarto es independiente uno del otro. Hay gran diámetro de los vasos sanguíneos en la ubre. Es decir, en las especies, en todas hay una gran cantidad de irrigación, pero el diámetro de los vasos sanguíneos en el caso de los rumiantes, en el caso de la vaca, perdón, es mucho más desarrollado que en las demás especies. Y el pezón no presenta pelo.
La ure, los cuartos posteriores, los cuartos anteriores. Aquí hay un dato importante que es que en la parte caudo-dorsal de él se encuentran los nódulos linfáticos inguinales superficiales, que en este caso, pues si es en la hembra, van a estar relacionados con la glándula mamaria, entonces se van a llamar nódulos linfáticos supramamarios, que son importantes en el diagnóstico de las mastitis subclínicas, que está ubicado acá en la parte caudo-dorsal. La irrigación sanguínea, pero principalmente la irrigación de retorno. Es decir, esto que nosotros observamos son las venas de la glándula mamaria, que son tributarias de la ilíaca externa, pero también principalmente de la arteria torácica lateral. De la arteria torácica lateral, que es la que nosotros llamamos, entre comillas, la vena de la leche. Esta que nosotros vemos en unas imágenes, esta que nosotros tenemos acá, que es mucho más manifiesta en la hembra bovina. Esta es una imagen de la yegua, donde tenemos solamente dos complejos mamarios, dos papilas, y recuerden que esto tiene dos orificios del pezón. Entonces, que dificultan, digamos, la terapéutica y la profilaxis de las mastitis en el caso de la yegua. Están situadas bilateralmente, de forma asimétrica y paralela una a la otra, separadas por la línea media por el ligamento medio, el ligamento suspensor, y en la pared ventral de la región abdominal. Particularidades, entonces la particularidad de la yegua, y esto era lo que nosotros teníamos acá. ¿Hay preguntas con respecto a eso? Aquí dice que el micrófono está apagado, pero eso fue al principio. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo que pasa es que tú dijiste que pues la tenía un gasto cardíaco muy grande y después dijiste que la sangre se convertía en la leche, pero pues Sí, eso no me quedó claro. La sangre convierte en leche. A ver, su merced, esta parte, no sé qué tanto la vemos en fisiología, pero a ver, le comento. Eh, el gasto cardíaco que tiene la glándula mamaria es enorme. Digamos que la estructura que pues, en la producción de leche no solamente interviene la sangre. Usted sabe que en la producción de leche intervienen las hormonas, ¿cierto? Y la etapa del estado reproductivo del mamífero. Por eso se llama mamífero, porque él se alimenta de leche. Entonces, para que él produzca leche, la glándula mamaria recibe una cantidad enorme de sangre. Lo que se convierte en leche es la sangre. Digamos que la secreción es un subproducto de la sangre. Por esa razón, cuando hay demasiada producción, ¿sí?, no se alcanza a hacer, digamos, ese intercambio, y por esa razón es, digamos, que en el momento después de la lactancia, esa leche viene cargada de sangre. Por eso se llama calostro, ¿cierto? Entonces, puntualmente, ¿cuál es la pregunta? ¿Que si la leche es un derivado de la sangre? Claro que sí. ¿O cuál es la pregunta concreta? Sí, profe, era esa, que si la Sí, es leche un venía derivado de la derivada de la sangre. sangre. Entonces, por ejemplo, en una vaca para que produzca 1 litro de leche, ella recibe más o menos entre 800 litros, perdón, de 800, sí, 800 a 1000 litros de sangre por, para poder producir 1 litro de leche. Entonces, la irrigación sanguínea que tiene la glándula mamaria es enorme, que proviene de varias arterias, pero principalmente del tronco pudendo epigástrico, de la arteria ilíaca externa y de la arteria torácica interna, o de la arteria epigástrica craneal, que es la rama que realmente va a irrigar a la glándula mamaria.
con sus correspondientes venas de retorno. Pues tienen los nombres, recuerden que las venas tienen el nombre igual a las arterias algunas veces, entonces son homónimas y son satélites. Aquí hay una pregunta que dice, ¿es cierto que las hembras tienen la cantidad de pezones de acuerdo a la cantidad de crías que tienen? Sí, la mayoría de las veces. Hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones, por ejemplo, yo conozco una excepción que es en roedores. En algunas especies de roedores, ustedes saben que los roedores ellos son animales politocos, es decir, que tienen varias crías. Pero hay animales roedores, por ejemplo, como el cuy, que él tiene varias crías, pero solamente tiene dos glándulas mamarias, solamente tiene las dos pectorales, como en la hembra, como en la mujer, solamente tiene dos, pero son las más pocas. Conozco otras especies de animales, de mamíferos marinos, que también tienen varias crías, pero ellos tienen solamente dos glándulas mamarias, no pezones. Una cosa son los pezones y otra es la glándula mamaria. Una cosa es el paquete glandular y otra cosa es el pezón. El número de pezones y el número de glándulas mamarias. Los pezones solo sacan leche para la cantidad de crías que hay. No es cierto. Eso no es cierto. Todos los pezones, digamos que una cerda o una perra, que son animales politocos, o una gata, bueno, sí, la gata también, son animales politocos. En estos animales vamos a suponer que tienen algún problema reproductivo o algún problema de la malformación de los fetos y se mueren las crías. Si se mueren las crías, no deja de producir leche. Eso no es cierto. Dice, ¿por qué existen hembras que no pueden amamantar o rechazan a la cría? ¿Es sana y normal? Esa pregunta ya no, esa pregunta sí ya no se la puedo contestar porque pues digamos que no soy la persona indicada para contestarla. Digamos, ¿por qué existen hembras que no pueden amamantar o rechazan a la cría si es sana y es normal? Digamos que eso está relacionado con el comportamiento, está relacionado con muchas cosas que no tienen nada que ver con la anatomía. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, ¿el gasto cardíaco de un equino es menor para la producción de Sí, leche para su equino? es menor. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de leche que produce una yegua es mucho menor, pues digamos que por el desarrollo de su glándula mamaria y su característica particular por especie, que solamente va a presentar dos cuartos o dos mamas y entonces no tiene la misma, digamos que la misma cantidad de producción de leche que una vaca. Sí, Profe, yo lógico. tengo una duda. Lógico que esta pregunta es bien interesante. Dice que es verdad que de acuerdo a la especie del pezón tiene una textura y una firmeza totalmente diferente. Claro que sí, desde luego. Digamos que en las pequeñas especies o en los carnívoros la textura o la firmeza que tiene la papila o el pezón es mucho menos, digamos que menos densa, de menos textura que la que tiene un bovino. Dígame. ¿Hay alguien que me iba a preguntar? Profe, sí, yo. Profe, cuando es que hace pues un tiempo vi que a una vaca pues le salió un pezón accesorio. Ah, Eh, a por ver, ese pezón puede salir leche. a ver, le comento. En el macho se desarrolla. ¿Ustedes vieron mamogénesis o la formación de la glándula mamaria? Aló. ¿No me están escuchando? No. Vale. Entonces allá, en las dos, en el macho y en la hembra, él va a tener un mismo origen, digamos, embrionario y ella va a tener un mismo proceso de mamogénesis. ¿Qué es lo que hace que la glándula o la masa glandular
el tejido glandular se desarrolle en la hembra y no en el macho. Eso ya lo entienden por qué pasa, ¿cierto? No me están escuchando. Entonces, la producción de estrógeno y la producción de oxitocina, sí, las glándulas que tienen que ver con la producción de leche es diferente en el macho y en la hembra. Entonces, esa influencia fisiológica va a hacer que como él va a ser el animal que va a tener que amamantar a sus crías, pues se va a desarrollar más en la hembra que en el macho. ¿Sí? Entonces, en el proceso de mamogénesis se pueden desarrollar una serie de papilas que son no tejido glandular, sino papilas. Es decir, unos pezones que son supernumerarios que no producen leche. No producen leche. Se forma el pezón, pero él no produce leche. O sea, se forma la papila, pero ya no produce leche. Pregunta. Profe, ¿y si se retira, no afectaría al personal del que está herido? O sea, no pasaría nada. No, esa pregunta no la entiendo. ¿Se retira cuál? El que decimos que no da la leche, o sea, al retirar ese, no afecta al resto. No, no. Generalmente no lo retiran. Generalmente no se retira. Y si hubiera necesidad de retirarlo, no afecta la producción de leche. ¿Qué otra pregunta? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, yo tengo una pregunta. Si digamos en el caso de que alguna especie sufra de leucemia, digamos, ¿cómo Leucemia, vería afectado la leucemia, parte? leucemia, a los animales no les da leucemia, ¿o sí? Bueno, no sé si creo que al gato le haga alguna especie como de leucemia, profe, no estoy seguro. Bueno, ¿qué tendría, cuál es la pregunta de la leucemia? Si una gata está con leucemia, ¿cómo afectaría, digamos, la parte de la producción de leche? No, eso sí lo desconozco. Eso sí no me lo sé. Profe, una pregunta. Diga. Es que yo una vez escuché que pues hablaban que de la leche de buche, que supuestamente la hacen las palomas, Ah, pero no sí. estoy seguro. Fíjate, por ejemplo, las aves no son animales mamíferos, No. ¿vale? Pero algunas especies de aves alimentan a sus crías, no digamos que con lo que él recoge en el camino, con el alimento que recoge, sino lo alimentan con unas secreciones que produce el aparato digestivo, que está ubicada, unas glándulas que están ubicadas en el buche. Entonces, esas glándulas producen un tipo de secreción que se llama la leche inguinal o leche del inglubio o del esófago, del buche. Entonces, esas especies de aves mantienen a sus crías con esa secreción. Entonces, por eso se llama leche inguinal, pero no tiene nada que ver con la leche de los mamíferos. Es otra cosa diferente. Esa pregunta está interesante. Solamente los paseriformes son los que alimentan sus crías con la leche inguinal. Paseriformes. ¿Qué otra pregunta? ¿André Felipe le tocaron las aves? No, profe, a mí me tocó los primates.
Ah, porque el que pensé que por lo que me has preguntado, eso es por lo que te había tocado aves. Ah, no, profe, no, señor. Las aves alimentan las crías dependiendo digamos que con lombrices, con hojas, de diferente forma, con carne. Sí, las carnívoras pues le llevan carne a la cría para alimentarla, pero leche como tal no. O sea, digamos que la leche inguival, pero esa es la secreción del inglubio del buche. ¿Qué otra pregunta? Vale. Entonces, ¿ya me puedo retirar? Bueno, venga, miramos preguntas. La.